Bienvenidos nuevamente, comenzamos una nueva clase. Hoy vamos a estar hablando del metabolismo. Vamos a hacer una introducción repasando los conceptos generales fisiológicos del metabolismo y luego vamos a hablar de los diferentes cambios que se producen durante la actividad física, ya sea tanto en actividades aeróbicas como en actividades anaeróbicas, y qué es lo que sucede dentro de nuestro organismo. Como ya sabemos, el metabolismo tiene que ver con poder volver a generar energía necesaria para todo nuestro organismo o poder obtener energía para lo que necesitamos. Bien, entonces el metabolismo se prepara para ir hacia donde más lo necesite, es decir, si requiero obtener energía voy a ir para el lado de arriba, glucólisis, glucogenólisis y lipólisis, porque con esos sustratos energéticos yo voy a poder obtener ATP. En cambio, si estoy en un momento de reposo o posterior a la ingesta de alimentos, mi metabolismo lo que va a generar es la glucogenogénesis, la lipogénesis o el anabolismo proteico. Repasando conceptos ya aprendidos para ir recordando y ordenándonos, las células van a tener tres mecanismos para generar ATP: metabolismo del ATP-PC o el metabolismo de los fosfágenos o metabolismo anaeróbico aláctico, que se va a ocurrir dentro de la célula. Ahora vamos a dar diferentes características, del citoplasma celular. Ahora vamos a dar diferentes características de cada uno de estos tres. Luego está el metabolismo de la glucólisis o glucólisis anaeróbica o anaeróbico láctico, que también se produce en el citosol celular. Y por último tenemos el metabolismo oxidativo, el que comúnmente llamamos todos aeróbico, que ocurre dentro de la mitocondria y va a ser el que mayor cantidad de energía nos va a brindar. Acá podemos observar tres actividades diferentes donde lo que dice en verde tiene que ver con en cuánto tiempo yo obtengo energía. Tenemos un levantamiento olímpico que tiene una duración menor a 10 segundos, donde la energía es inmediata. Bien. A la derecha tenemos una carrera donde la energía es a corto plazo, por ejemplo unos 200 metros, donde uno está 20 segundos, o 400 metros, donde uno tarda entre 20 segundos, 2 minutos. Y por último, en la parte de abajo tenemos la energía a largo plazo, que tiene que ver con los maratones o con actividades de baja intensidad pero de larga duración. Recordemos que la intensidad tiene mucho que ver. Uno no puede sostener una intensidad muy grande o una potencia muy alta durante largo tiempo. Lo que tenemos es un gráfico que nos muestra un par de conceptos que ya sabemos, pero siempre es mejor repetir. Bien. Vemos que a los 10 segundos tenemos el sistema de los fosfágenos que está en plena actividad. Luego de ese sistema viene el sistema anaeróbico láctico, que tiene que ver con un glucógeno o una glucosa, que luego se va a convertir en ácido láctico por ausencia de oxígeno. Y por último tenemos la respiración aeróbica sostenida, bien, donde ya ahí es a una baja carga. Todos nuestros sustratos energéticos van a ir a la mitocondria para poder obtener mucha energía. Arriba dice reposición del déficit de oxígeno. El déficit de oxígeno tiene que ver con esos primeros minutos, es la diferencia que se da entre el consumo de oxígeno entre los primeros minutos hasta llegar al estado de equilibrio. Una vez que finaliza la actividad, uno tiene que recuperar todo ese exceso de oxígeno que usó para volver a rellenar los tejidos, tanto los tejidos como la sangre, de oxígeno. Recordemos que en el músculo tenemos la hemoglobina, que ya lo vamos a ver, que es la encargada de ser un reservorio de oxígeno también. Algo que ya sabemos, pero que vamos a repetir varias veces durante este video: nuestros tres sistemas energéticos actúan al mismo tiempo. No es que durante los 10 segundos actúa el primero, de 10 a 20, a 60 actúa el segundo, no. Pero según las características de la actividad o el momento, prevalece más la obtención de energía de uno que otro.
¿Y qué es lo que determina que haya un sistema que sea más, que prevalezca más, es decir, que sea más evidente el uso de uno? La intensidad y la duración del ejercicio. Gráfico muy usado en fisiología. Acá lo que tenemos es de manera gráfica cómo es la duración del ejercicio y la capacidad del sistema para brindar energía. En rojo tenemos el primer sistema, el ATP-PC, en violeta tenemos la glucólisis anaeróbica y en amarillo, naranja tenemos el sistema oxidativo o aeróbico. Características del sistema ATP-PC: ejercicios breves, de alta intensidad, explosivos, que duran alrededor de como máximo de 5 o 15 segundos, por eso se usa generalmente el levantamiento de peso olímpico o, como dijeron ustedes en clase o como muchas veces se dice, levantar un bidón de agua y ponerlo en un dispenser. Bien, el, la fosfocreatina se va a usar para regenerar ATP, no como obtención de energía. Recordemos que en el músculo tenemos ciertas cantidades de fosfocreatina y de ATP que se van a usar al comienzo. Y al finalizar la actividad física, durante los primeros minutos, se va a usar ese ATP que estuvimos generando para volver a regenerar la fosfocreatina y volver a tener ese backup de energía. Bien, es un proceso que ocurre sin la necesidad de oxígeno en el citoplasma celular. Bien, pasamos al segundo sistema metabólico, que es la glucólisis o el anaeróbico láctico, donde el objetivo es descomponer una glucosa y llegar a formar ácido pirúvico. Este proceso nos va a brindar muy poquito ATP, va a depender 2 o 3 ATP si arranco desde un glucógeno o desde una glucosa. Vamos a tener enzimas limitantes, como por ejemplo la fosfofructoquinasa, que va a ser la encargada de activar, acelerar o no la producción de esta vía. Y el ácido pirúvico puede tener dos caminos, un camino con oxígeno y un camino sin oxígeno. En esta glucólisis todavía no estamos utilizando el oxígeno, entonces el ácido pirúvico se va a transformar en ácido láctico. Bien, se dan actividades en los primeros minutos de una intensidad alta. Estamos hablando siempre entre 20 segundos y 2-3 minutos según la bibliografía. Si ese ácido pirúvico tiene al oxígeno, se va a transformar gracias a otras enzimas en otros productos. Acá tenemos una imagen donde muestra cómo se llega a un ácido láctico. Bien, como del ácido pirúvico, si va hacia el lado del ciclo de Krebs es porque apareció la presencia del oxígeno. Bien, y como dice abajo, la velocidad de la glucólisis va a estar determinada, regulada por la velocidad e intensidad de la contracción muscular. Bien, cuanto más rápido y más intensa es la actividad, mayor consumo de energía tengo, mayor aparición de ácido láctico voy a tener, y como vamos a ver en las próximas diapositivas, eso también puede generar un impedimento para continuar con la actividad. Llegamos al último metabolismo, que se llama oxidativo o lo que comúnmente decimos siempre aeróbico. Tiene que ver con 3 procesos que van a estar involucrados, van a suceder dentro de la mitocondria. Es decir, vamos a arrancar por una glucólisis, si venimos de una glucosa, que ocurre en el citoplasma celular, pero luego eso se transporta hacia el interior de la mitocondria. Es una palabra clave del sistema oxidativo, la mitocondria. El ácido pirúvico, al recibir oxígeno, se transforma en acetilcoenzima A, ingresa al ciclo de Krebs, que tiene otros sinónimos como ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, son nombres que tiene el proceso, y que este proceso se combina con la respiración celular, que tiene que ver con la cadena de electrones, y la fosforilación oxidativa, que nos va a dar como desechos agua y dióxido de carbono. Es descomponer una glucosa hasta poder obtener energía, utilizar esos electrones que se dieron en el ciclo de Krebs para brindar energía
en la cadena de electrones y van saltando por diferentes escalones, generando un potencial positivo de energía para poder formar ATP. Bien, la diferencia de este sistema es que no solamente utiliza glucosas o carbohidratos para obtener energía, sino que también puede utilizar grasas y proteínas. Vamos con las proteínas, que son los menos importantes por el hecho de que se usan en momentos de ayuno, como último recurso al finalizar una carrera hiperintensa, como si fuera una maratón, los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque no está bueno consumir proteínas para obtener energía. Bien, el ciclo más común es el ciclo de la glucosa-alanina, donde ahí se forma nueva glucosa y eso ingresa al ciclo de Krebs. Y si no, tenemos, importantísimo, las grasas, que mediante la beta-oxidación van a ingresar a la mitocondria. Recordemos que las grasas van a estar almacenadas como triglicéridos y lo que vamos a tener que hacer es activar estas grasas para poder utilizarlas para obtener energía. Bien, al ser compuestos más largos van a brindar y tener mayor cantidad de carbonos y de hidrógenos, van a poder brindar mayor cantidad de ATPs al finalizar todo este proceso. Y recordemos, que creo que no lo dije, son actividades de baja intensidad pero de larga duración. Hablamos de a partir de los 3-4 minutos y de larga duración. Bien. Vamos con algunos datos. A mayor calidad y cantidad de mitocondrias vamos a poder utilizar mayor cantidad de grasas antes que de glucosa. Recordemos que la glucosa la vamos a tener almacenada tanto en el hígado como en el músculo en forma de glucógeno y está bueno utilizar las grasas. Lo que pasa es que para poder utilizar las grasas tenemos que llegar a cierto tiempo de actividad. Bien. Cuanto más entrenado está el músculo, mayor capacidad oxidativa va a tener. Eso está bueno, por eso mismo personas entrenadas consumen grasa mucho más rápido que personas no entrenadas. Si nos ponemos a pensar cuando uno arranca un entrenamiento, sea quien sea, al comienzo el cuerpo todavía no está aceitado todo lo que es el mecanismo de utilizar las grasas. Entonces requiere superar un montón de trabas, un montón de variaciones hormonales, de llamadores químicos para que se utilicen. Como dice el último cuadradito, los músculos de los deportistas de resistencia tienen actividades enzimáticas oxidativas que son casi el doble o el cuádruple de los no entrenados. Recordemos, personas entrenadas consumen más grasas para obtener energía que personas no entrenadas. Y algo que vamos a seguir hablando, el entrenamiento de resistencia mejora la capacidad oxidativa de todas las fibras. Recordemos que teníamos 3 tipos de fibras de tipo lenta tipo 1, fibras tipo 2A y fibras tipo 2B, para resumirlo de alguna forma, donde las 2B eran las más rápidas y las 2A eran un intermedio. Bien, y las fibras biogénesis mitocondrial tiene que ver con la adaptación celular al entrenamiento. Vamos con un concepto muy importante como futuros profes, umbral del lactato o umbral anaeróbico, que es el punto en el cual el lactato comienza a acumularse por encima de los niveles de reposo. También se lo llama en otro idioma OPLA, que tiene que ver con el inicio de acumulación de lactato en sangre, por si lo leen de algún libro. Bien. Ahí lo que tienen son más detalles, que es cuando empieza a acumularse, se llama lactacidemia cuando se empieza a acumular, momento en que la tasa de producción supera la remoción. Vamos a ver diferentes formas de remover el ácido láctico que tenemos, algunas seguramente ya las vieron en fisiología, como por ejemplo el ciclo de Cori. Bien, ahí tenemos valores de 10 a 15 miligramos cada 100 mililitros de sangre en una actividad muy intensa. A los 3 minutos de duración es muy alto, vamos a tener 140 miligramos cada 100 milímetros de sangre, pero también se remueve. En personas entrenadas vamos a hablar de consumo de oxígeno. En personas no entrenadas
Este umbral del lactato se da en el 50-60% del consumo de oxígeno máximo, en cambio en deportistas se da entre un 65 y un 80% del consumo de oxígeno. Vamos con algunos puntos claves que capaz ya lo sabemos, pero bueno, no está de más repetir o que ya los dijimos. Con respecto al umbral del lactato, la capacidad para hacer ejercicio a una intensidad elevada sin acumulación de lactato es beneficioso ya que la formación del mismo contribuye a la fatiga. Es decir, es mucho mejor que no se llegue a ese umbral. Por eso personas entrenadas tardan más en llegar a ese umbral. El umbral de lactato es uno de los mejores determinantes de la capacidad de resistencia, de la capacidad aeróbica de las personas. Por ejemplo, en carreras y el ciclismo de fondo. El acúmulo de lactato en las células se asocia con la acidosis, que es la disminución del pH, con consecuencias fisiológicas vinculadas a la fatiga muscular. Bien. La capacidad para rendir a un porcentaje más elevado de consumo de oxígeno máximo puede reflejar un umbral de lactato más alto, es decir, cuanto más tardo en llegar a la fatiga, mayor consumo de oxígeno tengo, menos me voy a cansar, o más tarde me voy a cansar, mejor rendimiento voy a tener. Otros conceptos que ya dijimos y repetimos: el entrenamiento de resistencia eleva el umbral del lactato. Las personas que entrenan resistencia pueden ejercitarse un porcentaje más elevado de su consumo máximo de oxígeno, que ahora también lo vamos a ver. La alta acidez inhibe la descomposición de glucógeno porque dificulta la función de la fosfofructoquinasa, lo que hace que sea un limitante para continuar con la glucólisis y por lo tanto, si no hay más glucólisis, no puedo obtener más ácido láctico. Recordemos que el ácido láctico es un desecho de la glucólisis anaeróbica. El ácido láctico disminuye la capacidad de combinación que tiene el calcio en la fibra muscular e impide la contracción muscular. Continuamos un poquito con el ácido láctico. Acá lo que tenemos es la paradoja de la glucosa del ciclo de Cori. El metabolismo puede producir, hacer remoción o usar el lactato al mismo tiempo, es decir, podemos entrenar que se produzcan estas cosas. Bien, antes se hablaba de que el lactato era algo malo, era lo que causaba el dolor. Bueno, todo eso está bastante desactualizado, pero sí tenemos que removerlo. Una pequeña parte se va a eliminar por orina, pero hay que removerlo. Los destinos que puede tener el lactato son a nivel intracelular, una neutralización intramuscular de la célula que lo produjo. Se puede bloquear la glucólisis anaeróbica, como habíamos dicho antes, al disminuir mucho el pH intracelular, se bloquea la enzima fosfofructoquinasa, impidiendo que avance la glucólisis. Las células cardíacas, como dice ahí, van a usar lactato para producir su propia energía. Y como dije recién, una parte se puede eliminar por orina o, como mostramos recién y dice ahí, se puede formar nueva glucosa en el ciclo de Cori dentro del hígado y almacenarse como glucógeno. Bien, todo esto va a ocurrir más o menos una hora posterior al ejercicio. Bien, si estamos en actividad, es decir, si estamos en una parte aeróbica, si hacemos el famoso regenerativo, y si no, en reposo más o menos 2 horas para removerlo. Bien, también hay una parte que se puede transformar en ácido pirúvico y de esa forma juntarse con el oxígeno e ingresar al ciclo de Krebs nuevamente para obtener energía y removerlo rápidamente. Repasamos rápidamente: se puede transformar intracelularmente, bien, se puede transformar en glucógeno muscular o hepático, se puede transformar en glucosa sanguínea
dentro del corazón para utilizarlo para formar energía y en ácido pirúvico para ingresar al ciclo de Krebs. Volvemos a reiterar estos conceptos. La tolerancia al lactato es entrenable. Si yo aumento mi consumo máximo de oxígeno, mi capacidad, mi estado aeróbico, yo voy a poder aguantar mayor cantidad de ácido láctico. Bien. Y como vamos a ver próximamente, si yo genero una actividad aeróbica posterior a mi actividad intensa, eso también colabora con la remoción. Como decíamos recién, un deportista entrenado en resistencia con un alto grado de consumo de oxígeno máximo es capaz de remover rápidamente el lactato. Bien, cuando uno está entrenando su capacidad aeróbica, vas reforzando todo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular, el aumento de la circulación de sangre, bien, las mejoras en el transporte sanguíneo y en la capacidad respiratoria, que es lo que me oxigena la sangre, y todo esto me mejora la capacidad de remoción del ácido láctico. Comenzamos con un concepto importante, consumo máximo de oxígeno, que tiene que ver con la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo. Es un valor que lo usamos un montón, pero que muchas veces no sabemos ni de dónde viene. Se expresa en mililitros por kilogramos por minuto. Es un valor muy variable y que va a depender de la dotación genética, la herencia que uno tiene, la edad de la persona, el sexo. Los valores de los hombres son mayores a los de las mujeres, el peso corporal, a mayor masa muscular, mayor consumo de oxígeno máximo, al grado de entrenamiento, al tipo de ejercicio que estemos haciendo para evaluarlo también. Bien, y cuando dice edad se refiere a que al comienzo aumenta durante la niñez y la adolescencia, se produce el pico alrededor de los 20-25 años y luego empieza a disminuir. Bien, ahí repite lo de la herencia, que es un factor muy importante, que puede condicionar hasta el 70% de consumo de oxígeno máximo y que solo se podría, que dependería solo un 20% del entrenamiento. En personas normales, sujetos normales, los valores oscilan entre 35 y 45 mililitros por kilogramo por minuto. En varones de 20 a 40 años y entre 30 y 40 en mujeres. Bien. Los valores más altos se registran alrededor del 94 y 75 en esquiadores de fondo, respectivamente varón y mujer. Los adultos poco entrenados tienen valores inferiores. Estos valores se obtienen generalmente de una forma más cercana cuando uno hace, por ejemplo, una prueba ergonométrica, que es la evaluación que te hacen cuando vas a ingresar al profesorado, o por un chequeo anual que todos nos hacemos para ir al gimnasio o para entrenar algún deporte, y lo comparan con un valor cercano ¿cómo se llama? A la frecuencia cardíaca máxima que tenemos todos. Bien, una forma de evaluarlo, el consumo máximo de oxígeno, puede ser a través del test de Cooper, que es el famoso test donde una persona tiene que estar durante 12 minutos recorriendo una distancia recorrida, bien, recorriendo una distancia determinada. Y después, las personas que una forma también que se evalúa es cuanto menos frecuencia cardíaca uno tiene en el ejercicio, mayor consumo de oxígeno tiene. Sumamos un dato, economía del esfuerzo. Tiene que ver con cuando ganamos la habilidad en la ejecución de un ejercicio, nuestras demandas de energía se reducen. Es como todo, al comienzo de cualquier actividad, uno hasta que logra adquirir la técnica correcta, lleva mucho más tiempo el realizar el ejercicio, sea cual sea. Bien. Y gastamos resistencia en eso. Perdemos eficiencia en el movimiento. Acá lo que tenemos importantes son, durante las actividades de resistencia, estos factores mejoran
en realidad las actividades de resistencia mejoran la capacidad de generan un valor de consumo de oxígeno más alto, un umbral de lactato más alto, recordemos lo que era el umbral de lactato, una elevada economía del esfuerzo y un elevado porcentaje de fibras musculares lentas, ST slow, lentas. Bien. Y con respecto a los aspectos mecánicos, tan importantes como la fuerza y la resistencia, también se producen mejoras. Aparece el concepto de fatiga, que tiene que ver con la sensación de falta de energía, agotamiento, de cansancio general. No estamos hablando de una fatiga puntualmente muscular. Bien, hay un estado de somnolencia y de apatía, que también son parte de los síntomas que pueden aparecer, y es algo normal que sucede ante un esfuerzo físico. Lo que vamos a ver ahora son diferentes causas que pueden producir la fatiga. A continuación vamos a describir cada una de estas causas, pero ya podemos ir imaginándonos de dónde proviene cada uno de estos. Agotamiento de la fosfocreatina. Pensemos, ¿dónde estaba la fosfocreatina? ¿Para qué servía? Bien. Agotamiento del glucógeno hepático y muscular. Ahí se almacenaba, ¿por qué se fatiga? ¿Qué es lo primero que se usa? No, más o menos. Agotamiento del glucógeno y de la glucosa en sangre. Si no tenemos esos sustratos circulando por la sangre, no tenemos cómo obtener energía. Acumulación de productos metabólicos de desechos, ya sabemos, porque lo vimos cuando vimos sistemas energéticos, que los desechos generan molestias. Por ejemplo, pensemos, una disminución del pH por un aumento de los hidrógenos, de los protones, eso genera disminución del pH. Y la disminución del pH me impide una correcta ejecución de la contracción muscular o que las enzimas produzcan como corresponden lo que tienen que hacer. Y por último, la fatiga neuromuscular. Comenzamos con el agotamiento de la fosfocreatina. Si hacemos una actividad muy intensa, eh, podemos quedarnos sin esta rápida regeneración del ATP que se da dentro de los 10-15 segundos. Bien. Y 2-3 minutos posteriores al finalizar la actividad, ahí se va a volver a resintetizar eh, esta fosfocreatina utilizando otros ATPs. Pero pensemos que si estamos en una situación de intensidad de breve duración, yo lo que hago es uso el ATP y uso la fosfocreatina para regenerar el ATP. Pero tengo poco fosfocreatina. Yo no puedo utilizar ATP para formar nuevamente la fosfocreatina porque yo lo que quiero es el ATP para usarlo, para la actividad que estoy generando. Bueno, continuamos con el agotamiento de glucógeno. Es limitado y se puede agotar con rapidez. Eh, Todo tiene que ver con la intensidad de la actividad. Bien, este glucógeno puede ser limitante en esfuerzos suaves y la sensación de fatiga en los ejercicios de larga duración coincide cuando justamente disminuye el glucógeno muscular. Con respecto al agotamiento de la glucosa en sangre, puede haber una reducción cuando el consumo muscular supera a la producción de glucosa del hígado. Como decimos siempre, si lo que yo gasto supera a lo que yo produzco, se puede producir un déficit. Y sin glucosa yo no puedo obtener en periodos de 2-3 minutos rápidamente ATP. Algo de esto ya estuvimos hablando con respecto a los productos de desecho. El ácido láctico se acumula dentro de las fibras musculares cuando los ejercicios son breves y muy intensos. Bien, ahí tenemos el ejemplo que habla de los corredores de maratón que pueden llegar a tener el mismo ácido láctico en reposo que al finalizar la actividad. El culpable de la acidificación del medio son los protones y como ya dijimos también todo esto, un pH intracelular eh, bajo inhibe a la acción de la fosfofructoquinasa, lo que hace es disminuir el ritmo de la glucólisis y al mismo tiempo, si yo no tengo glucólisis, no obtengo mis poquitos ATPs para regenerarlos. Bien, alrededor de media hora post ejercicio se recupera el pH previo a la actividad física.
Como todos sabemos, cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados, las, los- las señales nerviosas muchas veces no hacen lo que uno quiere hacer. Los músculos no responden de la misma manera. A eso se le llama fatiga neuromuscular. Vamos llegando al final y entramos en una parte importante de nuestra clase. ¿Por qué? Porque estamos viendo fisiología de la actividad física. El entrenamiento aeróbico mejora el flujo de sangre y aumenta la capacidad de las fibras musculares para generar mayor cantidad de ATP. El entrenamiento anaeróbico produce mayor fuerza muscular y mayor tolerancia a desequilibrios del pH durante la realización de ejercicios intensos. A continuación vamos a ver al comienzo las adaptaciones aeróbicas y luego las adaptaciones anaeróbicas. A continuación vamos a ver las adaptaciones del entrenamiento aeróbico que se van a dar en el músculo. Vamos a hablar del tipo de fibra, del aporte capilar, del contenido de mioglobina, que era una proteína que estaba en el músculo, de la función mitocondrial y de las enzimas oxidativas. Vamos a describir cada uno de estos puntos. Con respecto al tipo de fibra muscular, podemos ver que las fibras tipo 1, que son las lentas, se vuelven más grandes, aunque no es lo más significativo. No cambia el porcentaje de fibras lentas ni rápidas, pero sí se ve alguna variedad en las fibras del subtipo 2. Bien, donde se determinaría mediante estudios nuevos que las fibras tipo 2B adquieren algunas características de las tipos 2A. Con respecto al aporte capilar, una de las adaptaciones más importantes es el incremento en el número de capilares que rodea a cada fibra muscular. Como dice ahí, puede aumentar de un 5, un 10 hasta un 15. Y son cambios que se dan rápidamente al comenzar el entrenamiento. Repetimos porque es importante. El entrenamiento aeróbico incrementa el número de capilares por fibra muscular. Ese proceso se llama neocapilarización, mejorando la perfusión de la sangre en los músculos. Es decir, al llegar mayor cantidad de capilares, va a haber una mayor irrigación sanguínea y recordemos que la sangre va a traer, ya veremos en otro momento si no, va a traer nutrientes, va a traer oxígeno y va a eliminar desechos. Con respecto al contenido de la mioglobina, sepamos que ella almacena oxígeno y es una reserva utilizada cuando hacemos el traspaso del estado de reposo al de ejercicio, y eso al finalizar la actividad lo vamos a tener que recuperar. Bien. Importante, la mioglobina almacena oxígeno y lo libera las mitocondrias cuando escasea durante la acción muscular. Recordamos acá la función mitocondrial, mejora la utilización de oxígeno y la producción de ATP debido al aumento en la cantidad y calidad de las mitocondrias. Se vuelven más eficaces, cumplen mejor su función, gastan menos energía. Repetimos, el incremento de volumen de entrenamiento aeróbico incide directamente en el incremento en el número y tamaño de las mitocondrias, proporcionando un metabolismo oxidativo mucho más eficaz. Algo relacionado con lo que vimos recién, enzimas oxidativas aumentan la eficacia mitocondrial, bien, aumenta la descomposición de combustibles y la producción de ATP, se incrementa la actividad de estas dos enzimas que están ahí anotadas, la succinato deshidrogenasa y la citrato sintetasa, que pertenecen al ciclo de Krebs. Recordemos que el ciclo de Krebs es el primer proceso del metabolismo oxidativo. Los cambios que se van a producir en
en estos entrenamientos anaeróbicos tenemos con respecto al sistema ATP-PC, no mejora la resistencia anaeróbica, sino lo que produce es una mejora en la fuerza. Con respecto al sistema glucolítico, va a incrementar la actividad de las enzimas glucolíticas, produciendo una velocidad y una mejora en la actividad glucolítica. Y cuando hablamos de otras adaptaciones del entrenamiento anaeróbico, además de la ganancia de fuerza, lo que también se produce es una mejora en la eficacia del movimiento, es decir, optimizar la movilización de fibras para permitir un movimiento eficiente y economizar un gasto energético. También parte de la energía que vamos a necesitar va a venir de un metabolismo oxidativo, aunque es una pequeña cantidad. Y también la capacidad que tienen los músculos, va a mejorar la capacidad que tienen los músculos para tolerar el ácido, aumentando la capacidad de amortiguación muscular. Lo que va a hacer es retrasar la fatiga, es decir, elevar el umbral de lactato. Acá tenemos las respuestas metabólicas que se van a dar tras un ejercicio. Algunas cosas ya las dijimos, otras no. Vamos a tener la resíntesis de fosfocreatina en el músculo, 2-3 minutos al finalizar la actividad. Vamos a tener la conversión de lactato a glucosa a través de alguno de todos los mecanismos que vimos. El mejor sería continuar con la actividad y de esa forma hacerlo a través de un regenerativo. Restaurar las reservas de oxígeno en sangre y músculos. Recordemos que teníamos la mioglobina, que al comienzo de la actividad brindaba oxígeno antes de llegar al consumo de oxígeno máximo de equilibrio y poder estar mejor en la actividad. Vamos a tener que disipar la temperatura corporal elevada, que eso es parte de la sudoración, es algo normal, pero que muchas veces al principio cuesta. También vamos a tener que regular la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria post ejercicio para que vuelvan a sus valores normales. Y por último tenemos la regulación de la parte hormonal con adrenalina y noradrenalina que van a ir descendiendo su actividad. Vamos llegando al final y repetimos conceptos importantes que nombramos al principio, luego de todo lo que fuimos explicando durante la clase. Cuando la intensidad del ejercicio aumenta, se produce una aceleración progresiva del metabolismo de los hidratos de carbono y un descenso del uso de las grasas. Recordemos, las grasas se utilizan cuando estamos en baja carga, con poca intensidad, con baja exigencia. El punto de cruce de combustibles se refiere a cuando los hidratos de carbono superan a las grasas debido al aumento de la intensidad. Con respecto a un ejercicio prolongado de intensidad moderada, hablamos de un 50% de consumo de oxígeno máximo, va a haber un paso progresivo, gradual, de metabolizar hidratos de carbono a las grasas. Todo esto está relacionado con la activación de la lipólisis, que lo hacen las enzimas lipasas, que es romper los ácidos romper las grasas para que puedan ser utilizadas por el metabolismo oxidativo. Esta actividad enzimática de las lipasas va a estar influenciada, va a estar exacerbada por la adrenalina, la noradrenalina y el glucagón, que lo que van a hacer es elevar los ácidos grasos libres, permitiendo que sean utilizados para obtener energía. Recordemos que ante actividad física, la insulina reduce su participación en cumplir su función, ¿no? Recordemos que la insulina es una hormona hipoglucemiante y en actividad física disminuye su efecto. Para finalizar, hablamos un poco de cómo restaurar parte de los sistemas. Bien, ya hablamos de cómo recuperar la fosfocreatina. Acá lo que tenemos es, arrancamos con el glucógeno muscular, que es nuestra forma de almacenar la glucosa.
Va a depender de la dieta y de la intensidad y la duración que tuvo el ejercicio. Si el ejercicio es prolongado, va a haber que hacer una dieta rica en hidratos de carbono durante 48 horas. En una persona entrenada que se dedica siempre a la parte aeróbica, en un día alcanza. Y en cambio, si es un ejercicio breve e intermitente, con una alimentación normal alcanza. Con respecto a la hemoglobina, recordemos que es una proteína que almacena oxígeno y que contribuye a demorar el déficit de oxígeno que hay al comienzo y además a retrasar la acumulación de ácido láctico. Se va a recuperar muy rápido dependiendo de la disponibilidad de oxígeno que haya en la sangre y en los tejidos. Y con respecto a la deuda de oxígeno, eso lo que hay que hacer es reponer el oxígeno al cuerpo luego de una actividad física. Y va a depender cuánto hay que responder de lo que haya estado almacenado. Bien. Llegamos al final de la clase, una clase larga, intensa. Palabras que aprendimos: umbral del lactato, recordamos los sistemas energéticos, hablamos de las adaptaciones que se producen a nivel del entrenamiento en actividades aeróbicas, en actividades anaeróbicas. Hablamos con respecto a la fatiga, las causas que pueden producir fatiga y al final de cómo restauramos estas faltas que hubo. Y lo más importante es que los tres sistemas energéticos funcionan siempre al mismo tiempo, va variando, va predominando la preponderancia de uno u otro según la intensidad de la actividad y la duración. Nos vemos.